está conmigo, sea exaltado, nuestro refugio eres tú. Que sea por eso. No decimos todo, no decimos todo. ¿Cómo están, amigos, hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va en esta tarde del día 4 de agosto? ¿Cómo están? El Señor nuestro Dios los siga bendiciendo en todo este tiempo y espero también en el Señor que todo esto que estamos viendo esté siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Tuvimos por aquí una pequeña falla hace unos momentos, por eso tuvimos que comenzar el video, pero ya estamos aquí de regreso para estar enseñando la hermosa palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues ahora sí me van a ustedes a pasar a disculpar, pero no sé quiénes estén conectados. No alcanzo a ver a todos, no los alcanzo a ver, pero déjenme ver si por acá de este lado me aparecen un poquito más para poder darles la bienvenida como acostumbradamente lo hacemos. Y bueno, eh, recuerde que la tecnología no tiene palabras. La tecnología de repente dice no quiero y no quiere. Pero aquí estamos nosotros. Todo parece indicar que tenemos muy lento nuestro internet. Vaya, vaya. Bendición para cada uno de ustedes. Ok. Pues muy bien, una vez más, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Voy a saludar a los que me aparecen y si hay alguien que esté conectado y no me aparece, lo ruego por favor, una disculpa. No está esa parte en mis manos, pero déjenme, les doy la bienvenida a mi hermana Lupita Márquez y mi hermano Domingo. ¿Cómo están allá hasta la Loma? Buenas tardes, hermanos. Mi hermana Silvia Guido, ¿cómo estás, Silvia? Saludos a las nenas, Jimenita, a tus suegros, ¿cómo están, hermana? El Señor les bendiga. Gracias, hermana Lupita, que también a ustedes los bendiga mucho nuestro Dios allá en casita. Daniela Pichardo, ¿cómo estás, Dani? El Señor te bendiga y te dé mucha sabiduría para con Lupitas y para con tu nena. De verdad, hermana, saludos a Cristian. Vero Nava, ¿cómo está, hermana? Dios la bendiga y la guarde. Evelyn Álvarez, mi hermana, ¿cómo está? Muchas gracias, hermana. Yo les hago saber a mi esposita y a mi hija de sus saludos. Muchas gracias. Mi hermano Daniel, ¿cómo estás, carnal? Un saludo hasta allá, hasta la raza, y a todo el grupo de médicos que están ahí ayudándote y atendiéndote, hermanito. Gracias a Dios por sus vidas y porque verdaderamente estás recibiendo una atención de primera. Felicítanoslos, por favor, a todo ese grupo de médicos, enfermeras, camilleros, todos. Diles que de parte de nosotros, toda la iglesia, les mandamos bendiciones y que Dios sea con ellos. Muy bien, pues mis hermanos, quiero rogarles por favor que inclinen su rostro y que me acompañen a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. En manos de nuestro Dios para que pues el Señor nos bendiga y nos ayude, nos use para que esta transmisión fluya de una forma muy tranquila y no tengamos ningún contratiempo más con la tecnología. Así que les voy a rogar por favor que inclinen su rostro y me acompañen a poner este tiempo, en manos de nuestro Dios. Oremos por favor. Amado Padre, Dios del cielo, te damos muchas gracias, mi Señor,
por tu enorme bondad, tu provisión, el cuidado, oh Señor, que tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre amado. Queremos suplicarte y queremos seguir rogando, mi Señor, por nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por él, Señor, todo su gabinete, Padre, rogamos no solamente porque les des mucha sabiduría para gobernar a este país. Padre, dales sabiduría para mandar recursos a los hospitales. Que en ningún hospital haga falta nada, Señor. Estos tratamientos que de repente pasan en los noticiarios, donde hace falta medicamentos para los tratamientos de cáncer. Señor, están detenidas muchas cosas, pero tú eres el único, Señor, que puede tocar estos corazones para que se vuelvan. También, Dios, rogamos por la salvación de cada uno de ellos. Padre, que mandes a un siervo tuyo, que esté muy allegado a ellos, mi Señor, para que les puedan predicar el Evangelio con claridad, con puntualidad, mi Señor, y ellos puedan ponerse a cuentas contigo, reconocer que tú eres el único y sabio Dios, quien se humanó para tomar nuestro lugar, para morir por nuestros pecados, Señor. Hácelo saber, Padre mío, y no solo a Él, sino a todas aquellas personas que puedan estar escuchando o ver este mensaje ahorita o posteriormente. Usa tu palabra, Padre, yo sé que cumple el cometido para el cual tú la envías. Gracias, Dios, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Úsame, Señor, para que yo pueda exponer tu palabra con claridad a todas las personas que puedan ver esta transmisión. Señor, ponemos este tiempo en tus manos y también te rogamos por aquellos que tienen algún padecimiento. Mi hermano Daniel, que está en el hospital, mi tío Aurelio, que ya salió del hospital pero sigue delicado, el pastor Adán, Señor, que permitas que él pueda seguir recuperándose. Padre, y a todos aquellos que hayan perdido un familiar, fortalece y bendice sus corazones, Señor. Dales consuelo para que puedan conocer al Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones en Cristo Jesús. Bendícelos, Padre mío. Gracias porque nos das la oportunidad de estar una vez más en este lugar, enseñando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues es muy interesante todo lo que vamos a estudiar el día de hoy. El tema en particular que tenemos para estudiar el día de hoy es un tema, wow, muy emocionante, muy emocionante. El título es la segunda exigencia del Señor Jesús. Recuerde, estamos estudiando el libro del autor John Piper, el pastor John Piper. Esta exigencia número 2, que es titulada por él mismo, arrepentíos. Bueno, hay 4 textos que usa el pastor Piper para ver qué es lo que la escritura dice. Quiero comenzar con un texto que no está en nuestro libro, solamente lo voy a citar, no lo busque por favor, en donde dice que Dios no se complace en la destrucción de nadie o en el castigo del impío. Dios no se complace en ninguna manera en eso. Dios se complace en que las personas vengan al arrepentimiento. En eso se complace Dios. Dios no quiere el castigo de nadie. Mire, vamos a ir a un texto del Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Note.
versículo 30. En este capítulo del profeta Ezequiel del Antiguo Testamento, especialmente en este capítulo, Dios está diciendo por medio del profeta Ezequiel que la gente tiene que arrepentirse de sus pecados. Y habla de 4 tipos de personas que no voy a analizar ahorita, no lo voy a analizar hoy. Habla de 4 tipos. Pero aquí hay unas palabras muy interesantes. En el versículo 21 de Ezequiel 18, versículo 21 dice: pero si el impío se aparta. Quiero que lo note en el versículo 21. Pero si el impío se aparta. Esta palabra, esta frasecita, se aparta, significa en el texto se arrepiente. Note qué pasa cuando una persona se arrepiente. Note, se aparta de todos sus pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Nota aquí la benevolencia de Dios. Dios no quiere aniquilarlo. Dios quiere que se arrepienta y que se aparte de su mal camino. Ahora note esto, por favor. Versículo 23. Vea cómo es una interrogante la que Dios está haciendo aquí por medio de Ezequiel. Ezequiel 18:23. Note. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío, declara el Señor Dios, y no en que se aparte de sus caminos y viva? Pero ¿se da cuenta usted que ahí hay una interrogante? Esa es una pregunta. Está diciendo Dios: ¿acaso yo me complazco en la muerte del impío? La respuesta es no. No se complace Dios. Quiero que note ahora el versículo 30. Versículo 30, por favor. Note: por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta. Oh casa de Israel, declara el Señor, escuche: arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no os sea piedra de tropiezo. ¿Qué está pidiéndole Dios al mundo? Arrepiéntanse de sus iniquidades. Arrepiéntanse de sus iniquidades. Eso es lo que está diciendo aquí. Note. Continuamos con el mismo capítulo. El siguiente versículo, 31. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido. O sea, ya deja de estar transgrediendo. Y ahorita vamos a ver esto con más puntualidad. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? ¿Por qué? Yo no me complazco en destruirlos, dice Dios. ¿Por qué habréis de morir? ¿Por qué habréis de perecer? Si simple y sencillamente Dios está dando la oportunidad de arrepentimiento. ¿Ya notó cómo Dios está siendo muy benevolente? Versículo 32. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie. Lo preguntó en el versículo 23 y lo está respondiendo aquí en el versículo 32. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepentíos. ¿Y qué dice el texto? Usted le está leyendo ahí en su pantalla. Arrepentíos, ¿y qué? Y vivid, ¿no es cierto? Así que es muy interesante esta parte. Arrepentíos. Dios no se complace en la destrucción de nadie. De nadie. Note, un texto que no está en nuestro texto, pero que nos va a ayudar a entender el texto. Ahorita vamos allá. 1 de Timoteo 2:4. 1 de Timoteo 2:4.
Note lo que dice. 1 Timoteo 2:4. Bueno, mire, para que vea cómo es lícito y es de descanso para nosotros interceder por nuestros gobernantes. Vamos desde el versículo 1. Desde el versículo 1, note. Exhorto pues ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Hay que orar por nuestro presidente y por todo su séquito, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Note, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. 4. El cual no quiere que todos los hombres, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, yo debo de orar solamente porque el presidente tenga sabiduría y me mande un cheque para que yo pueda vivir bien. No, yo tengo que orar por la salvación de nuestro presidente. ¿Es claro el texto? ¿Verdad que sí? Ahora noten, Hechos, por favor, capítulo 17. Hechos 17. Versículos 31 en adelante. Hechos 17, versículos 31 en adelante. ¿Ya lo tiene? Note. ¿De cuál dije? ¿De cuál? Del 31. Desde el 30. Desde el 30. Para que esto quede bien clarito, note. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, o sea, ay, es que yo no sabía que me tenía que arrepentir. Bueno, ya, dejemos eso, ya se lo estoy explicando, y ya le estoy diciendo así que arrepiéntase. Note otra vez. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Cuando dice aquí que Dios declara, Dios ordena a todos los hombres a que se arrepientan. Hagámosle caso a Dios. Esta es una exigencia de parte de Dios. Si usted no se arrepiente, ¿ok? Se las va a ver con Dios. Mire, yo simplemente soy un vocero, el cual también en su momento necesité arrepentirme de mis pecados. Ahora, note lo que dice el siguiente versículo, 31. ¿Por qué usted a lo mejor usted cuestiona? ¿Y yo por qué me tengo que arrepentir? ¿Por qué? Bueno, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre, a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. ¿Por qué tiene que arrepentirse? Porque hay un día establecido de juicio para todas las personas. Arrepiéntase. Arrepiéntase, por favor. Ahora note, el estudio del pastor John Piper está basado en cuatro pasajes. El primero es Mateo 4:17, que dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya lo vio? 4:17. Aquí note lo puntual. Arrepentíos. Es algo que el Señor Jesús estuvo diciendo constantemente. Ahora quiero que note, mismo Mateo, pero el versículo, el capítulo 12.
Mateo capítulo 12, versículo 41. 12:41 de Mateo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron, note la palabra otra vez, a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Obviamente son palabras del Señor Jesús diciéndole arrepiéntanse. Ahora note lo que dice Lucas en el capítulo 5, versículo 32. Lucas 5, 32. Lucas 5:32. No he venido, dice el texto, a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Para qué los está llamando? Al arrepentimiento. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Bueno, usted podrá decir, bueno, ahí dicen los pecadores. Bueno, levante la mano quien no sea pecador. Pues ahí cabemos todos, ¿no? O sea, como yo digo, aquí no hubo ni un changuito que no se rascó. O sea, todos cabemos ahí, ¿cierto? Ahora, note lo que dice mismo Lucas 13. Lucas 13, 3 y 5. Es muy interesante cómo hay una constante de arrepentíos, 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 arrepentíos. ¿Cierto? Arrepentíos. Hay que arrepentirse, note. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, porque todos pereceréis igualmente. ¿Ya vio? Ahora el 5, el versículo 5 de este capítulo dice, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos pereceréis igualmente. Ahora, es importante que nosotros sepamos bien a bien qué es la palabra arrepentimiento. Ya la mencioné mucho, ¿no? Ya le metí más textos de los que el propio pastor Piper le puso. Ahora, ¿qué es arrepentirse? Cito el libro del pastor Piper. ¿Qué es el arrepentimiento? Hay dos cosas que nos muestran que el arrepentimiento es más que un cambio interno de mente y el corazón que la mera pena por haber pecado o el mero mejoramiento de la conducta, dice el doctor Piper. En primer lugar, el significado de la palabra griega detrás de la palabra arrepentirse, que es metanoeo, señala en esta dirección. Tiene dos partes, meta y noeo. La segunda parte, noeo, se refiere a la mente, sus pensamientos, percepciones y disposiciones y propósitos. La primera parte, meta, es un prefijo que normalmente significa movimiento o cambio. Entonces, si la segunda tiene que ver con la mente y la primera tiene que ver con el movimiento o cambio, entonces arrepentirse significa tener un cambio de mente. Tiene que cambiar la mente, tiene que cambiar la forma de pensar respecto a Dios. Este es el asunto, de eso se trata, ¿cierto? Entonces, esto es lo que significa arrepentirse. El otro factor que apunta a este significado de arrepentirse es la forma en la que Lucas 3:8 describe. Vamos allá, por favor. Lucas 3:8. Lucas capítulo 3, versículo 8, cito. Dice así la hermosa palabra de Dios. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Tiene que haber un cambio de conducta, ¿cierto? Pero cuando hay un cambio de pensamiento, un cambio de forma de pensar, y el cambio de pensamiento es, como dice mismo Lucas, pero en el 3:11, respondiendo él les decía,
El que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. O sea, y aquí no está condicionando a nadie ni a nada. Si usted tiene 2 suéteres y hay alguien que no tiene, caramba, pues dele uno. Ese es el cambio. Y si hay alguien que no tiene que comer y usted tiene que comer, pues compártale al que no tiene. Ese es el cambio. ¿Me explico? Esto significa que arrepentirse es lo que sucede dentro de nosotros. Luego este cambio conduce a los frutos de la nueva conducta. El arrepentimiento no son las nuevas acciones, sino el cambio interior que produce el fruto de las nuevas acciones. Jesús exige que experimentemos este cambio interior. Ahora, ¿por qué yo debo de experimentar este cambio interior? Bueno, lo debo de experimentar por una razón muy clara. Por una razón muy clara. ¿Por qué? Porque si todos somos pecadores, como hace rato vimos, el pecado entonces, dice aquí en el texto del pastor Piper, dice que el pecado entonces es un ataque contra Dios. ¿Por qué? Su respuesta es porque somos pecadores, como dijo en Lucas 5:32. Note, Lucas 5:32, cito: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento. ¿Ya notó? Al arrepentimiento. Esto es lo importante. ¿Qué opinaba Jesús sobre el pecado? Como lo vemos en la parábola del hijo pródigo de Lucas 15:13. En esta parábola del hijo pródigo, el Señor describe el pecado del hijo de la siguiente manera. Vamos allá. Lucas 15:13. Ya me pasé. Lucas 15:13. Cito: no muchos días después, Lucas 15:13. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su herencia, viviendo perdidamente. ¿Cierto? Viviendo perdidamente. Consumió todos sus bienes, sigue diciendo el texto. Consumió todos sus bienes. ¿Cómo lo consumió? Pues malgastándolo con rameras y haciendo de su vida un verdadero desastre. ¿Cierto? Note, versículo 30 del mismo capítulo. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado, porque se arrepintió, hubo fiesta. ¿Cierto? El versículo 21, note. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Cuando uno peca, peca contra el cielo. ¿Por qué? Y el cielo es Dios, claro. ¿Quién habita en el cielo? Dios. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, porque se peca contra Dios. Por lo tanto, desperdiciar la vida viviendo perdidamente y con rameras no es solo humanamente hiriente, es una ofensa literal contra el cielo, es decir, contra el trono de Dios, contra Dios mismo. Esa es la naturaleza fundamental del pecado, es un ataque contra Dios. Esto lo vemos de nuevo en la forma en que Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Él dijo que ellos debían orar: perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. En otras palabras, los pecados que Dios perdona se comparan con los pecados que las personas cometen contra otros, contra nosotros, y se le da el nombre de deudas. Por tanto,
Jesús opina que el pecado deshonra a Dios y nos pone en deuda para restablecer el honor divino que nosotros difamamos mediante nuestra conducta o actitud denigrante hacia Dios. Esto entonces es realmente un problema. Luego veremos cómo esta deuda la paga Jesús mismo en Marcos 10:45. Marcos 10:45. Note, Él la paga, pero para que nosotros podamos disfrutar de este don, necesitamos hacer algo importante. Marcos 10:45, cito: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero para poder gozar de ese don, necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento. Arrepentirse significa entonces, como ya lo mencionamos antes, experimentar un cambio de mentalidad para que podamos ver a Dios como verdadero, como hermoso, como digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra obediencia. En eso consiste el cambio de mente. Tener un concepto claro y verdadero del mismísimo Dios del universo. Este cambio de mentalidad también incluye a Jesús de la misma manera. Esto lo sabemos porque éste dijo allá en Juan 8:42, note. Juan 8:42. Juan 8:42, todavía no llego, espéreme tantito, por favor. Dice allí: Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Ya notó? Ver a Dios con una nueva mentalidad incluye ver a Jesús con una mentalidad renovada. La mentalidad renovada es la mía, no la de Jesús. Él no necesita ser renovado de ninguna manera. ¿Cierto? Ahora, hay una necesidad universal de arrepentimiento. Hay una necesidad universal de arrepentimiento. Nadie que fuera de la exigencia de Jesús, perdóneme, nadie queda fuera, le había leído como el Chavo del 8, nadie queda fuera de la exigencia de Jesús al arrepentimiento. Nadie, absolutamente nadie. Esto lo dejó claro cuando un grupo de personas fue a llevarle noticias de dos desastres que nosotros vemos en Lucas 13. Regresemos por favor a Lucas, pero en el capítulo 13, versículos del 1 al 4. Lucas 13, del 1 al 4. Note lo que dice con mucha puntualidad. Bueno, vamos a leer hasta el 5. En esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la gente de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Ya vio? 4. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habían en Jerusalén? Note 5. Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En otras palabras, no piensen que los desastres significan que algunas personas son pecadoras, necesitadas de arrepentimiento y otras no. Y voy a dar un ejemplo de lo que estamos viviendo ahorita, Todas las personas necesitan arrepentirse de la misma manera que todas necesitan nacer de nuevo, como lo vimos el día de ayer. Ahora, muchos han dicho, pensado, y respeto el pensamiento, que esto del COVID
es juicio. Mire, yo no lo sé, pero en este inter, aquí en nuestro México, del 15 de marzo para acá, que se puso la cuarentena, han muerto varios, ¿cierto? Han muerto cristianos, no cristianos, justos e injustos. El que usted sea cristiano o el que usted se arrepienta no significa que usted va a ser librado de las catástrofes como esto, ¿no? Que se está viviendo esta pandemia. No, si yo le dijera eso sería rebajar el mensaje del Evangelio. Lo que yo le estoy diciendo es, junto con lo que dice el pastor Piper en este libro, lo que yo le estoy diciendo es que si usted no se arrepiente, usted perecerá junto con el juicio futuro que viene a este mundo. Ese es el problema. El problema no es que uno muera ahorita. El problema es que si uno muere sin Cristo, ese es el problema. Por eso la necesidad de estar enseñando esto constantemente una y otra y otra y otra vez. ¿Me explico? Cuando Jesús dijo, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores, que ya lo leímos, no quiso decir que hay personas que sean tan buenas que no necesitan de arrepentimiento, no dijo eso. Él lo que dijo es que algunas personas piensan que lo son, como lo vemos en Lucas 18:9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿ya vio? Y despreciaban a los demás. O sea, hay gente que se siente bien justa por sí misma y desprecia a todos los demás, ¿no? No se refería a eso. Y otras que ya se han arrepentido y se han arreglado con Dios, por ejemplo, el rico y el joven. Lucas 10:29, vamos allá otra cita. Lucas 10:29. Lucas 10, ¿qué dije? 10:29. Note cómo las personas se justifican a sí mismas. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Tratando de librarse, ¿no? Para no cumplir. ¿Cierto? Entonces, es importante que nosotros veamos eso. Regresemos a Lucas 18. Lucas 18, versículos del 13, Lucas 18, del 9 al 15. Escuche esto. Lucas 18, del 9 al 15. Dice así la hermosa palabra de Dios. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Nota cómo se está justificando a sí mismo. Y este es un fariseo, ¿eh? Él pensaba que tenía ganado el cielo por su propia justicia. 13. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Y le traían aún a los niños muy pequeños para que los tocara, pero al ver esto los discípulos los reprendían, ¿cierto? Y esto lo vamos a ver más adelante, este último versículo. Pero el punto es, ¿ya vio cómo la gente se autojustifica? Y aquí están los dos tipos de personas, unos que creen que son justos por sí mismos y el que se sabe un injusto por lo que es. Alguien que ha entendido el Evangelio con puntualidad sabe perfectamente que es salvo no por méritos propios, sino por los méritos de Cristo clavado en la cruz del Calvario. Dice el pastor Piper entonces, hay urgencia de esta exigencia porque el juicio está llegando. El juicio está llegando. Por tanto, nadie queda excluido de esto. Arrepiéntanse. Todos necesitan de arrepentimiento y la necesidad es urgente. Como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 12:41. Vamos a verlo. Sigo diciendo esto. ¿Qué dije? 12:41 de Mateo. Mejor vamos al texto porque 12:41 es un texto que ya vimos al principio. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, pero ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí, ¿cierto? ¿Se acuerdan entonces que Jesús les contesta cuando les preguntan de las dos catástrofes que ya leímos allá en Lucas? Jesús les dijo, si no os arrepentís, igualmente que aquellos se van a lamentar. Quiso decir que el juicio final de Dios caerá sobre los que no se arrepientan. Por eso hay una urgencia de arrepentimiento. Si la gente no se arrepiente, el juicio de Dios inminente les va a caer. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos sí se arrepintieron y los de acá no se están arrepintiendo todavía. Es por eso que hay una urgencia. Mateo 11:21, note. Fíjese, hay un juicio que está cerca. Ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza, se hubieran lamentado por todo. Es por esto que la exigencia del Señor Jesús al arrepentimiento es parte de su mensaje su mensaje central respecto al reino de Dios. Él predicó que el muy esperado reino de Dios está cerca, presente en su ministerio. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntanse. Crean al Evangelio, como dice Marcos 1:15. Note cómo dice Marcos 1:15. Ahora quiero que note que es el texto bíblico, nada más lo que estoy leyendo.
Versículo 15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Ahora usted me preguntará, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio, la buena nueva de Dios, es que la regla de Dios ha llegado en Jesús para salvar a los pecadores antes de que llegue el reino en su segunda venida en juicio. Va a haber un juicio inminente grande para este mundo. Y Dios no quiere que usted perezca allí. Dios quiere que usted se arrepienta y experimente la salvación que Dios ha provisto a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cual murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras para nuestra justificación. Eso es el Evangelio. Créalo. Cristo tomó su lugar en la cruz. La exigencia de arrepentirse entonces de parte de Cristo para el mundo se basa en el misericordioso ofrecimiento que está presente de perdonar en la misericordia y en la misericordiosa advertencia de que un día aquellas personas que rechacen el ofrecimiento perecerán en el juicio de Dios, porque no habrá nada que los pueda justificar. El tiempo habrá pasado. Hoy es un tiempo, hoy es un periodo de gracia que Dios está proveyendo para usted, para el mundo, para que se arrepientan y vengan al conocimiento de Dios. Es por esto que es importante que la gente conozca de Dios, de Cristo Jesús. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Urge que se arrepientan, y como dice aquí el doctor Piper, todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Después de haber resucitado de los muertos, Jesús se aseguró que sus apóstoles continuaran el llamado de arrepentimiento por todo el mundo. Él dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Ya vio? Comenzando desde Jerusalén. Este texto lo encontramos en Lucas 24, del 46 al 47. Por lo que la exigencia de Jesús al arrepentimiento es para todas las naciones, no solamente para unas personas, sino para todas las naciones. ¿Ya lo vio ahí en el texto? Arrepentirse. Arrepiéntanse. Cambien desde lo más profundo. Sustituyan todas las percepciones, disposiciones y propósitos que deshonran a Dios y denigran a Cristo con otras que atesoren a Dios y exalten a Cristo. Arrepiéntase. Esa es la exigencia número 2 de Cristo al mundo. La primera fue nacer de nuevo. La segunda es esta: arrepiéntanse. Y mañana veremos, si Dios nos lo permite, la tercera exigencia, que es venid a mí. Démosle gracias a Dios por su palabra, y luego venimos a saludar a los que llegaron después. Vamos a darle gracias a Dios por favor. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. A ti, Señor, clamamos, te honramos y te glorificamos. Porque tú haces este llamado misericordioso al mundo, Señor, para que se arrepientan de ofenderte a ti, al único Dios vivo y verdadero. Haces un llamado, Señor, para que el mundo
tenga un concepto diferente de ti, porque tú no eres ficticio, tú eres tan real, Señor, como el aire que respiramos. Ayúdalos a creer, Señor. Toca sus corazones. Ayúdalos, Señor, a arrepentirse, a cambiar el concepto que cada quien tiene acerca de ti y poder tener un concepto claro, Señor. Ayúdalos, Padre. Gracias por tu bondad, por tu amor. Gracias, mi Señor, porque en tu infinita misericordia nos concedes el poder meditar en tu hermosa palabra todos los días. Bendice a cada uno de los que siguen esta transmisión y de todos aquellos que posteriormente puedan ver el video. Rogamos, Dios, tu bendición en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a darle las buenas tardes a los que llegaron después. Me quedé con Evelyn. Evelyn, si la leímos. Silvia, gracias a ti, Silvia. Que Dios te bendiga, hermana. Leo, ¿cómo estás, mi querido Leo? Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. Omarcito, buenas tardes, hermano. Lucy Hernández y Sally Hernández, ¿cómo están, mamá e hija? Que Dios las bendiga. Rosa María Esteves, ¿cómo está, mi hermana? ¿Cómo están los niños ahí en casita? Que Dios la bendiga, hermana, y le dé mucha fortaleza para cuidar a 3 chamacos latosos. Cristi Vieira, Leti Ocampo, muy buenas tardes, hermana. Cristi Vieira, Ivonne Vilópez, muy buenas tardes, Dios las bendiga. Iris Salazar, ¿cómo estás, Iris? Saludos a los niños. Amelia, estoy vigilando, Amelia, Oscar, mi hermana Margarita, ¿cómo está? Hermana Margarita, muy buenas tardes. Laura Ferreiro, muy buenas tardes, hermanos. Bueno, pues vamos literalmente ya terminando. Ahí está Ian, hermana. Muy buenas tardes, Ian. ¿Cómo estás, chiquitín? Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. Gracias, hermana. Muchas gracias igualmente a ustedes allá en el trabajo o en casitas, si están en donde quiera que estén. Hermanos, pues esto es todo. Esto es todo por el momento. Cuídense mucho. Dios los bendiga, los guarde. Seguimos trabajando para la gloria de nuestro Dios desde aquí, desde casita. Y pues bueno, si Dios nos concede de su gracia, el día de mañana estaremos acá a las 2 de la tarde. Por el momento, buen provecho. Cuídese mucho. Y si Dios quiere, nos vemos mañana aquí a las 2 de la tarde. Cuídese mucho. Que Dios le bendiga. Hasta pronto. Nuestro refugio y fortaleza es Él, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo Dios está conmigo.
refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen, y aunque bramen y se agiten las aguas, yo no temeré, no temeré. El Señor de los ejércitos conmigo está. Dios está. Exaltado, nuestro refugio eres tú, Jesús. Nuestro refugio y fortaleza ser, y pronto auxilio en la tribulación. No temeré, no temeré. Y aunque los montes se deslicen,